Seguidamente tenemos la unidad temática número 10, que ahí veremos todos los contratos a títulos gratuitos. La mayoría de los contratos que venimos viendo y que veremos posteriormente son contratos a títulos onerosos. ¿Qué implica eso? Que hay contraprestación de cada una de las partes. En cambio, en los contratos a título gratuito hay una prestación por una de las partes, pero no hay una contraprestación. Y ahí tenemos el contrato de donación, el contrato de comodato o préstamo de uso y el contrato de fianza. El contrato de donación está definido expresamente en el artículo 1542, que dice: hay donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra y ésta lo acepta. Vamos al caso sencillo de la vida diaria y común que acontece. No sé, supongamos que una persona se casa, entonces un familiar le regala un auto o le regala una casa, ¿sí? Eso es, técnicamente, es un contrato de donación, ¿eh? Le transmite un bien, pero no le pide una contraprestación, ¿eh? Y eso está estipulado expresamente en nuestro código. Los efectos están previstos en el artículo 1555 en adelante. Puede establecerse en ese contrato de donación algunas cláusulas, podría establecerse, hablo en sentido eventual, algunas cláusulas específicas. Por ejemplo, en caso de reversión, y ya voy a explicar a qué se refiere, artículo 1566, que dice: en la donación se puede convenir la reversión de las cosas donadas, sujetando el contrato a la condición resolutoria de que el donante o el donatario, su cónyuge y sus descendientes, o el donatario sin hijos, fallezcan antes de que el donante. Explico con un caso bien sencillo para que se comprenda. Caso 1. Juan le dona a Miguel una casa y no hay ningún tipo de cláusula. La casa la adquiere irrevocablemente Miguel. Caso 2. Luis le dona a David una casa, pero con la siguiente cláusula. Luis, decíamos, le dona a David. Si David llega a morir antes, ¿sí?, que el donante, que Luis, o sea, si David llega a morir antes que Luis, la casa vuelve al donante. Vamos de vuelta, a ver. Luis le dona una casa a David, ¿sí?, pero con esta cláusula, que si David llega a morir antes que el donante, o sea, que Luis, la casa vuelve a este sujeto. Eso se llama, como dice acá, pacto de reversión. Reversión es que vuelva las cosas al estado anterior. Es una condición resolutoria que ustedes habrán estudiado en obligaciones, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, ¿para qué puede servir esto? ¿O por qué se utiliza esto en la práctica? Porque puede suceder que el donante no quiera que la cosa que él transmitió quede para los, o posteriormente para los herederos del donatario, mientras él viva por lo menos. Dicho en otras palabras, ¿cuándo va a adquirir irrevocablemente el donatario la cosa donada? Si primero muere el donante. Ahí sí después pasará a los descendientes del donatario, etcétera, etcétera. En fin, son cláusulas que a usted, y a mí me pasaba cuando era alumno, decía, ¿esto existe en la práctica? ¿Se estipula esto? Qué raro. Bueno, sí existe, sí tenemos que estudiarlo, y cuando uno está en la práctica va a ver que son cláusulas a veces muy a menudo que se presentan. Puede quedar sin efecto, una donación, o puede una revocación de la donación, por ejemplo, en el caso de que el donatario es la persona que recibe la cosa, haya incurrido en una causal de ingratitud hacia el donante. Pongamos un supuesto bien sencillo. Una persona X, decíamos, que es el donante, transmite a otra gratuitamente una cosa. El donante, pasado un tiempo, no está en un buen momento económico, está con enfermedades, perdió su trabajo, etcétera, etcétera, y es obligación del donatario, ¿sí?, brindarle la ayuda mínima indispensable, por lo menos para sobrevivir, al donante. Si eso no lo hace, es una causal de ingratitud y se puede pedir la revocación de la donación. Puede llegar a suceder esto en la práctica, porque es una carga que pesa o que grava
al donatario, o sea, aquel sujeto que recibe la cosa. Él se puede liberar, dice, no, yo no le voy a mantener o no voy a pasar dinero al donante. ¿Cómo se puede liberar? Devolviendo la cosa. Va a decir, mire, yo no le quiero pasar a usted alimento, ¿sabe qué? Le devuelvo el auto que usted me regaló hace 2 años. Y se libera, ¿sí? Y así, todo lo que es los efectos está expresamente previsto en el nuevo Código Civil y Comercial. Y seguidamente iré al contrato de fianza también, que es algo de todos los días en la vida cotidiana, el contrato de fianza, que está en el artículo 1574, que dice, hay contrato de fianza cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. Me interesa la palabra acá, accesoriamente, que en verdad ya lo tienen que manejar ustedes por obligaciones. Pongamos un ejemplo bien sencillo. Una persona va a comprar un vehículo, se va a una concesionaria y dice, bueno, quiero tal vehículo. El dueño de la concesionaria le dice, sí señor, no hay problema, al contado o en cuotas, es en cuotas. Bueno, si es en cuotas necesitamos un garante, una persona que salga fiador, ¿sí? Para que responda en el caso que usted eventualmente esté en insolvencia, etcétera, etcétera. No viene al caso ahora las causales, pero ante esos supuestos, esos son casos de fianza. La fianza es una garantía no real, sino una garantía personal, ¿sí? Así como la cláusula penal y la seña o el arras. Las garantías reales son prenda, hipoteca y anticresis, pero la fianza es una garantía personal. Entonces, insisto, una persona compra un vehículo y otra persona le sale de garante o de fiador. La fianza simple funciona así. En el caso hipotético que el deudor esté en insolvencia, supongamos, ¿sí? Recién ahí se le va a ejecutar los bienes al fiador. Esa es la fianza simple. Después está la fianza solidaria, que es la que se utiliza en la práctica. ¿En qué consiste la fianza solidaria? Que al fiador se le hace renunciar a los beneficios de división y ejecución y pasa a ser en la práctica es como que pasa a ser un deudor más. Si bien está el deudor, que es el deudor principal, y este es el fiador, pero como él renunció a los beneficios de división y ejecución, pasa a ser un deudor más. Dicho en otras palabras, la concesionaria o el dueño de la concesionaria va a poder exigirle indistintamente o al deudor o al fiador la totalidad de la deuda, sin que primero, como la fianza simple primero tenía que atacar al deudor y recién después al fiador. Bueno, en la fianza solidaria no, puede atacar a los dos indistintamente, que esto es lo que pasa muy a menudo. Y le doy un caso más práctico todavía y con esto voy finalizando. Si alguno de ustedes están alquilando un lugar, un departamento, una casa, lo que fuese, fíjense su contrato, que ahí seguramente va a haber un garante. Va a decir garante, señor Ramón Fernández de DN y tal, quien renuncia a los beneficios de división y ejecución. Entonces, si usted no paga el alquiler, el locador, que es lo que habíamos explicado contrato de locación en otras grabaciones, podrá atacar directamente, bueno, o a usted o directamente al fiador, que es el garante personal, sin tener que primero ir al inquilino, al locatario y después al fiador. Esa es la particularidad que tiene la fianza solidaria, que es la que se utiliza en la práctica, diríamos, ¿sí? Bueno, muy a grandes rasgos, esa sería la unidad temática número 10.